Y realmente, yo después de escribir Un mundo para Julius, que es una novela que transcurre íntegramente en el Perú, en fin, donde, por decirlo de alguna forma, vomito toda mi experiencia vivencial peruana, y ya habían pasado muchos años en Europa. Había vivido en Italia, había vivido en Grecia, había vivido en Alemania, estaba viviendo en París, y había tenido muchas vivencias, muchas de ellas lógicamente compartidas con peruanos, con latinoamericanos, nos reuníamos, nos juntábamos, teníamos que juntarse, ¿no? con los latinoamericanos y qué sé yo, los españoles. Los primeros maestros que yo tuve así, de maestros, digo, de amigo maestro, fue un español, justamente a quien está dedicado mi primer libro de cuentos. Y entonces empecé a escribir mi segundo libro, que fue La felicidad jaja, donde hay ya cuentos que transcurren en París, ¿no? Y el que es hoy día mi traductor al francés, Jean-Marie Saint-Luc, que entonces era mi colega en la universidad, me dijo: das una imagen insólita de París. Yo no conocía el París que tú conoces. No lo conocía. Existe, pero yo no lo conozco. Yo, que soy parisino, no, es que no, es increíble lo que cuenta sobre París, pero ahí está. Toda una imagen sórdida, absolutamente gris, ¿no? de esta ciudad triste, y válida. Entonces escribo la novela siguiente, tantas veces Pedro, que ya transcurre pues entre Italia, París, Estados Unidos, en muchos países, un poco la transhumancia. Y esa novela es condenada, literalmente condenada, ¿no? Por la crítica, sobre todo la peruana, por ejemplo, Ángel Rama, que entonces es uno de los grandes críticos de la literatura nuestra y profundamente marxista. Entonces, sin embargo, escribió un bellísimo artículo, porque no era tan tonto. No dijo que era una novela trágica, le llamó Triste de Fiestas en un profundo artículo que escribió en un periódico de Venezuela en aquella época, un largo artículo. Pero en el Perú me dijeron que había abandonado la región y que ya yo era un novelista europeo, ni europeo tampoco, en fin, que había perdido todo y desaparecí de la historia de la literatura peruana para convertirme en nada, ¿no? Me acusaron de todo, y por aquella época yo caigo de casualidad en la lectura de Henry James, el escritor norteamericano Henry James. Y Henry James tiene un montón de novelas que transcurren en Europa, que son sobre europeos, sobre norteamericanos en Europa, desarraigados, viendo cómo sus valores no funcionan, cómo caducan, cómo los valores que han admirado también lo demitifican. Y me doy cuenta nuevamente de la experiencia cultural que estoy haciendo, que es desnudar al latinoamericano al ponerlo en contraste con otras culturas, con otras. Y al mismo tiempo desnudar esas, y realmente, insisto por allí, ya con el tiempo vuelvo a ser escritor peruano, porque ya se acepta, se descubre y todo, que a través de personajes como Pedro Balbuena, en Tantas veces Pedro, o Martín Romaña, en las novelas que escribí sobre él, son la quinta esencia de lo latinoamericano, porque están desnudos ante otras culturas, y al mismo tiempo esas culturas se le vienen abajo, que ellos colonialmente han admirado. Cuando Martín Romaña llega a París, y en la primera
el primer día que amanece en París va desesperado, corriendo como un loco, ¿no?, a ver la Catedral de Notre Dame, ¿no?, la imagen de Europa para él, ¿no?, la imagen de la grandeza francesa, de la maravilla. Llega finalmente a la catedral, la mira y dice, en el Perú era mucho más bonita, ¿no? Entonces ya empieza la demitificación de la cultura, es decir, de los mitos de ida y vuelta, como los cantes de ida y vuelta, ¿no? Realmente, ¿quién soy y qué es esto? Ellos me inventaron a mí desde Rousseau como el buen salvaje, y yo los inventé a ellos, y inventé a sus genios, me soplé todo Sartre, creyéndome que era de una sola pieza, ¿no?, que era entero, que era perfecto, desprecié lo mío, hasta que no ganó en España con el boom, no lo pude leer. Todo eso es una cosa que realmente encuentro. ¿Y qué sucede? Que ojalá me sucediese a mí lo mismo, pero que Henry James no solamente llega al extremo de quedarse a vivir en Londres y escribir novelas que transcurren en Venecia, y finalmente cuando uno quiere fastidiar a un periodista pesado en el Perú, de eso, ¿por qué escribe usted sobre París? Le digo, porque Shakespeare escribía sobre el Moro de Venecia, ¿no? Y lo de, bueno, sí, y es el más inglés de los clásicos, ¿no? Y cuánto poema de Vallejo no hay sobre París y sobre España, de los mejores además, ¿no? Y entonces lo que sucede ahí es que realmente Henry James no solamente reniega su ciudadanía norteamericana por una cuestión de principios, de no sé qué guerra o no sé qué cosa que pasó, y se nacionaliza inglés, y al final de su vida vuelve a Estados Unidos y escribe un libro de ensayos, ya no una novela, de ensayos, se llama La escena norteamericana, que es considerado el mejor libro que se ha escrito sobre Estados Unidos. Entonces descubren que era el más norteamericano de todos los escritores, porque había desnudado a los norteamericanos al ponerlos en contraste, en crisis con otro mundo, ¿no? La búsqueda de la identidad, como se dice ahora tanto, de moda esto de buscarse la identidad, ¿no? Pues se da a través de eso, y yo, lógicamente, se había sido profundamente marcado por mi experiencia europea. ¿Cómo no iba a hablar de ello en mis libros? ¿Cómo no iba a hablar? ¿Cuánto me había enriquecido esa experiencia? ¿Cuánto me había enseñado sobre Perú finalmente? ¿Y cuánto me había ensayado el Perú sobre Francia?